Buenos días a todos. Qué bueno que estamos otra vez juntos. Gracias a Dios por permitirnos estar una vez más en su palabra. Sean todos bienvenidos. Hoy, como la semana pasada y como desde hace ya algún tiempo vamos a continuar en el estudio del libro de Proverbios. Debo decirles, y creo que es justo decirles, que cuando estamos estudiando el libro de Proverbios vamos a ir a otras escrituras, no necesariamente vamos a estar estacionados solamente en el libro de Proverbios. Así que el día de hoy vamos a ir a otros libros. Vamos a estar un poquito en el libro de Santiago, y lo menciono para que usted sepa, para que usted esté enterado de que de repente va a decir, pero ¿no es Proverbios? Sí, pero vamos a ver también qué dice la Escritura con referencia a lo que estudiamos en otras partes de la Escritura para enriquecer. Para comenzar, me gustaría hacerle esta pregunta que creo que conozco la respuesta, y no es para que yo satisfaga mi curiosidad, sino simplemente para que reflexionemos en la respuesta en sí. Todos aquellos que somos padres de familia sabemos que los hijos son una bendición. Los hijos son algo que cuando llegan a nuestra vida cambia nuestro entorno, cambia nuestra forma de pensar, de ver la vida, de actuar, y el que no lo conoce, el que no ha experimentado esa enorme bendición de tener un hijo, cuando lo tiene, sabe a lo que nos referimos. Y creo que todos vamos a coincidir, sin temor a equivocarme, en la respuesta a la pregunta: ¿qué es lo que más deseamos para nuestros hijos? O a quién no le gustaría que a sus hijos les fuera bien, ¿no? Porque cuando piensas en los hijos y reflexionas en tu vida, todos los que somos padres de familia nos levantamos todos los días, nos vamos a trabajar y hacemos todo lo que hacemos para que al final del día los que tengan el beneficio de todo ese esfuerzo, de todo ese trabajo, sean nuestros hijos. Porque vamos a trabajar y vamos a esforzarnos y hacemos esto y hacemos este sacrificio y hacemos este otro sacrificio, porque al final del día lo que queremos es que a nuestros hijos les vaya bien. Que esa es la realidad. Nos esforzamos, estudiamos, trabajamos, etc. Sin embargo, creo que tenemos que aclarar, porque a lo que me refiero que les vaya bien, no es para nosotros los que amamos a la Escritura, los que amamos a Dios, lo mismo en el más estricto sentido de que el que te vaya bien no es lo mismo que te vaya bien como piensa la gente que no tiene un temor de Dios, a nosotros que sí tenemos un temor de Dios. Porque no estoy hablando de que tengan mucho dinero, de que tengan fama, de que tengan muchas cosas materiales, lo cual ante los ojos del hombre está bien, pero la Biblia dice que la vida del hombre es mucho más que estas cosas materiales, y por supuesto que en un punto es necesario, y no estoy diciendo que no anhelemos tener cosas mejores, sino estoy diciendo que no anhelemos que a nuestros hijos les vaya bien, que tengan su casa y que tengan su coche y que les vaya bien en su trabajo. Está bien, eso está bien, pero cuando eso se convierte en el todo, ahí es a donde entonces las cosas empiezan a tomar otro rumbo, otro sentido, y el corazón está encaminado hacia otras cosas. La Biblia nos enseña que no todo en este mundo son cosas materiales. Lucas 12, y permítame entrar de esta forma al estudio del día de hoy. Lucas 12, versículo 22 dice: después les dijo a sus seguidores, está hablando Jesús, por eso les digo que no se preocupen por lo que van a comer ni por la ropa que se van a poner. La vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y luego da un ejemplo: fíjense en los cuervos, que no siembran ni cosechan, tampoco tienen bodegas ni graneros, y aún así Dios los alimenta. Ustedes valen mucho más que las aves. Así que al entender que la vida en Cristo es más que los bienes que poseemos, nuestro deseo es que nuestros hijos les vaya bien, pero en el sentido espiritual. Porque tercera de Juan, versículo 3, hablando el apóstol Juan, dice: pues mucho me regocijo cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos anden en la verdad. Y mire,
si reflexionamos un poquito en esto, creo que estaremos de acuerdo. ¿De qué nos serviría que nuestros hijos amados prosperaran en la vida, tuvieran tantas cosas materiales, les fuera muy bien, si fueran infelices? Si no tuvieran paz, si sus matrimonios estuvieran destruidos, si sus hijos los odiaran, porque existen los casos así. Entonces creo que tenemos que evaluar, y permítame hablarle a los padres en este sentido. O sea, sí es importante que a nuestros hijos les vaya bien, pero es más importante que les vaya bien en las cosas de Dios, porque al irles bien en las cosas de Dios viene un equilibrio a sus vidas. Yo conozco a muchas personas que su tarea principal es que sus hijos destaquen en los estudios y que sean profesionistas y que tengan un título universitario y que digan, es que tú necesitas tener esto para que te vaya bien en la vida. Y algunos de ellos lo logran y se frustran porque dicen, es que esto no es lo que yo quería estudiar, porque esto es lo que mis padres me impusieron, yo no quería esto, yo quería hacer otra cosa. Y el por qué estoy diciendo todo esto es porque el libro de Proverbios le habla a los hijos y asume que nosotros los padres le hablamos a nuestros hijos y les damos el mayor consejo que un hombre le puede dar a un hijo. Busca primero la sabiduría de Dios. Y todo esto parte porque Salomón, cuando su padre muere, Dios dice, ahora tú, Salomón, vas a heredar y ahora tú vas a gobernar al pueblo de Israel. Y Salomón dice, espérame, o sea, yo no me siento capaz de hacer todo esto, yo necesito que tú me ayudes. Y parte de una búsqueda, y el Señor le da la sabiduría y le permite tener mucho más de lo que él pidió. Proverbios capítulo 2, versículo 1 comienza diciendo, hijo mío. Y luego viene un sí condicional. Este sí condicional debemos poner atención, porque como lo mencionamos la semana pasada, es como entenderlo, es así. Algo va a ocurrir si, y solamente si se hace algo. Y esto es lo que se conoce como condición-consecuencia. Si tú haces esto, entonces vas a tener esto. Lo que quiere decir es que si tú no lo haces, entonces no vas a tener esto. Ese sí condicional al que hace referencia Proverbios 2.1 es ese. Si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, es como comienza el Proverbio capítulo 2. Eso quiere decir que hay un condicionante. Quiere decir que si no lo haces, si tú no guardas, si tú no recibes las palabras, entonces no vas a poder recibir lo que viene más adelante. Por eso es tan importante que nosotros digamos, bueno, sí, yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Por supuesto que eso es lo que quiero. Yo anhelo que a mis hijos les vaya bien. Y yo puedo ver la prosperidad en alguno de mis hijos, pero por el otro lado puedo ver la desgracia que hay en sus vidas porque no conocen de Cristo. Le está yendo muy bien y qué bueno, y gloria a Dios, y todo, sí, pero eso es efímero, eso se acaba, eso en un día, de un día para otro las cosas pueden cambiar drásticamente. Pero lo que es eterno, lo que va a perdurar para siempre, es conocer a Cristo. Y comienza diciendo el capítulo 2 de Proverbios, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardas dentro de ti. Esto significa que hay cosas que tenemos que hacer, recibirlas, ponerlas en práctica, porque no solamente se trata de escucharlas, no solo es una expresión de recibirlo, como cuando recibes algo y lo botas por ahí, es una expresión de recibirlo y guardarlo, atesorarlo. Seguramente cuando te han dado un regalo que te ha gustado mucho, tomas el regalo y ¿qué haces? Lo abres, y si es un perfume, lo primero que a mí me dan un perfume, lo primero que hago, aunque ya me haya yo echado de otro, yo me echo de ese, ¿no? Si me dan unos zapatos, yo me quito los zapatos que traigo y me pongo los nuevos.
Decía mi suegro, para irlos hormando, ¿no? Para que se vayan acostumbrando al peso de gloria que van a recibir, ¿no? Porque un regalo tú no lo recibes y dices, ay, muchas gracias, qué amable, y lo guardas ahí, te olvidas de él y dices, ¿sabes qué es? Ay, luego lo veo. Bueno, yo no. Yo lo abro ahí en el momento, ¿no? Me acuerdo que una vez me regalaron un queso. No sé si ha visto esos quesos rojos que son duros. Y yo pensé, ¿no? O sea, cuando yo lo abrí, lo vi un queso, dije, jamás se me hubiera ocurrido regalarle a alguien un queso, pero pues si decía mi abuela, pues a lo que te truje, ¿no? Y empezamos a rebanarlo y a comer. Oye, pero se va a acabar. Pues no es para eso. No, pero velo ahí. No, hay que disfrutarlo y de una vez y nos lo acabamos ahí mismo. Pero si tú recibes un regalo y lo desechas, y no lo guardas, y no lo atesoras, pues no sirve de mucho. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entiéndase que guardar es recibirlos y es ponerlos en práctica cuando sea el momento. Las personas que han guardado la palabra de Dios en sus corazones no pecan tanto como los que no han atesorado en sus corazones la palabra de Dios. Así que de ahora en adelante no se trata solamente de escuchar, sino de hacer lo que se nos enseña que debemos hacer. Proverbios 2, versículo 2, para que inclines tu oído a la sabiduría y apliques tu corazón al entendimiento. El lenguaje corporal en diversas situaciones te dice mucho de la persona. Por ejemplo, si tú hablas con alguien y le dices, oye, necesitamos hablar. ¿Qué quieres? En automático esa persona se está cerrando. Los que estudian el lenguaje corporal dicen que hay muchas formas en que la persona, cuando está recibiendo algo, si estás poniendo atención a alguien, normalmente estás así, asientas con la cabeza, incluso hasta pones como que más atención, como que cierras los ojos un poquito como para concentrarte. ¿Sí entiende lo que le estoy diciendo, cierto? Es inclinar tu oído a la sabiduría, es como prestar atención. Quiero todo lo demás bloquearlo y prestar atención. Aplicar significa emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, una medida, un principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento de alguien o de algo. Entonces, cuando aplicas el corazón, es poner en práctica un conocimiento, es obtener un rendimiento. A eso se refiere aplicar tu corazón. O sea, escuchas, lo guardas y cuando llegue el momento lo aplicas. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve escuchar y escuchar y escuchar? No sirve de nada. ¿Sabes qué? Sinceramente has perdido tu tiempo. Porque si escuchas y no haces, pues ¿de qué sirve? Es como cuando alguien viene y te dice, oye, ¿me puedes dar un consejo? Fíjate que estoy pasando por esta situación, y le dices lo que tiene que hacer y va y hace totalmente lo contrario, y luego viene otra vez y te dice, oye, fíjate que, ¿qué le dices? O sea, ¿para qué te digo? Si lo que te digo no me haces caso. ¿O no? Al aplicar tu corazón al entendimiento ¿de qué? De lo que dice el versículo 1, de lo que acabamos de leer, de guardar, de atesorar la palabra de Dios, de recibirla, los mandamientos de Dios, lo que Él piensa, lo que tenemos que hacer. El contenido de la sabiduría está en la palabra de Dios, y los mandamientos de Dios contienen sabiduría que nos permiten experimentar gozo, paz, alegría. Esos mandamientos que Dios nos da normalmente contienen ese tipo de cosas. Y los hombres también tienen algunos mandamientos, pero no cruces la calle, no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, normalmente no traen ese tipo de sabiduría, aunque implica algo de eso. Pero lo que queremos entender y aplicar y atesorar es la sabiduría de Dios en esos mandamientos que Él tiene. El Salmo 119, versículo 95 dice, los perversos querían acabar conmigo, pero yo sigo fiel a tus enseñanzas. He visto que todo en la vida tiene sus límites,
Pero lo único que no tiene límites es tu mandamiento. Cuánto amo tu enseñanza. La estudio, dice, todo el tiempo. Podemos ver que los mandamientos de Dios se nos da para nuestro beneficio. Le voy a decir algo, si estudiáramos la palabra tanto como vemos el Facebook, híjole, sabríamos mucho de la palabra o de las redes sociales. La ley de Dios es para nuestro beneficio, y cuando el mundo se opone contra ti, cuando el mundo quiere acabar contigo, debemos permanecer fieles a la enseñanza de Dios. ¿A qué me refiero cuando el mundo se pone contra ti? Dígame quién no ha tenido problemas, dígame quién no está pasando por situaciones, dígame quién no. A lo mejor tú dices, no, yo ya toco madera, yo acabo de salir de una que no sabes. Pues sí, pero tú y yo sabemos que esto así es, mañana va a venir otro. Debemos permanecer fieles a la enseñanza de Dios. David, por ejemplo, cuando venció a Goliat, no se llenó de orgullo, porque él sabía que no había logrado ese triunfo por él solo. Lo logró porque Dios estaba con él, Dios lo respaldó. Y es a eso a lo que me refiero. Cuando tú y yo estamos en la batalla que tenemos que enfrentar todos los días, seamos humildes y reconozcamos que si en algo hemos podido salir beneficiados es porque Dios ha mostrado su misericordia a través de su palabra en nuestra vida. Y más si la aplicamos, imagínate. El Salmo 119, 98. Tu mandamiento siempre está conmigo. Me hace ser más sabio que mis enemigos. La sabiduría es para todas las situaciones en nuestras vidas. Que regreso un poquito al ejemplo de David. Si estudias la vida de David, te vas a dar cuenta que en las situaciones en las que él se encontró a lo largo de su vida, las dificultades, problemas, batallas, todo eso lo llevó a buscar en la palabra de Dios el consuelo, la sabiduría. Cuando lo andaban persiguiendo, cuando estaba en problemas, cuando sus hijos se rebelaron, todo lo que él vivió, él consultó la palabra de Dios y lo mantuvo en cada situación. Así es como tú y yo debemos vivir, manteniéndonos, siendo guiados por lo que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que escucharla, hay que guardarla y hay que aplicarla. Estaba leyendo esta semana algo que me gustó. Dice, puedes vivir y aprender, o puedes aprender y vivir. De repente suena así como, ¿cómo? ¿Puedes vivir y aprender, o puedes aprender y vivir? No deberíamos esperar a que lleguen los momentos difíciles para ir a la palabra de Dios. Deberíamos de ir por sí solos y prepararnos antes de que lleguen, porque es un hecho de que van a venir. Eso es ser sabio. Es necesario estar preparado y honrar a Dios en todo y por todo. No que llegue el problema y que digamos, Señor, porque yo otra vez y acabo de salir de una y ahí voy otra vez a otra. No, porque eso no honra a Dios, eso no glorifica a Dios. Glorificar a Dios es reconocerle a Él en todo momento y en toda situación. El Salmo 119, otra vez 99, tú me has hecho aún más sabio que todos mis maestros, porque siempre medito en tus mandamientos. Si puedes recordar el versículo que acabamos de leer hace un momento, se repite, dice, lo estudio todo el tiempo. El 97, cuánto amo tu enseñanza, la estudio todo el tiempo. Y si notas, no está hablando de que toma la ley una sola vez y después no vuelve a ella hasta que le vuelve a suceder algo. No, o sea, en otras palabras, Dios no es la Cruz Roja, porque algunos toman a Dios como la Cruz Roja, que cuando sucede algo, ¡ay! Mientras no pasa nada. Por eso a Dios hay que honrarle cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Hemos cantado en algunas ocasiones, ¿acaso no voy a honrarte como cuando me está yendo bien o no me va mal? O sea, ¿por qué denegarte cuando me va mal? Si cuando me está yendo bien, o sea,
te honro y te exalto. Pues sí, ¿cómo voy a olvidarme de cuando las veces que me has prosperado, las veces que me has salvado, las veces que me has dado tu respuesta? Entonces cuando vengan las cosas malas, ¿cómo voy a decir? Ay, no, claro que no. En Salmo 119, 100, soy más sabio que los ancianos porque obedezco tus instrucciones. Me regreso a Proverbios, versículo 3 del capítulo 2. Otra vez, un sí condicional. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz. Aquí podemos ver que el sentir es un clamor que debe salir del corazón. Si de nuestro corazón sale un clamor por la sabiduría, entonces a través de la oración es que nosotros debemos buscarla. Debemos reflexionar. ¿Tienes sabiduría de Dios o no tienes la sabiduría de Dios? En tu vida de oración, y permítame hacerte esta pregunta que no necesito que me respondas. Esa respuesta la tienes tú. En tu vida de oración, las peticiones que tú haces, cuando tú estás orando a Dios, ¿qué estás orando? Medita un segundo por eso. Tus peticiones son para cosas materiales, lo cual no está mal, porque necesitamos pedirle a Dios cosas materiales. Necesitamos pedirle a Dios cosas que necesitamos. Eso no está mal. Jesús dijo que pidiéramos por el pan diario. Pero si eso es todo en lo que tú centras tu petición, entonces lo que estás demostrando solamente es tu carnalidad. ¿Debemos orar por esas cosas? Sí. Pero lo que debe tomar prioridad en nuestras vidas es, nuestra oración debería de ser todos los días: Señor, quiero conocerte más, Señor, quiero obedecerte más, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero caminar en ella, Señor, reconozco que no tengo la sabiduría para hablar con mi esposa o con mis hijos, no tengo la autoridad delante de mis hijos, Señor, ayúdame a entender tu palabra para que yo pueda ser esa persona que tú quieres que yo sea, para que cuando se venga esta situación con mi cónyuge, con mis papás, con mi jefe, o lo que sea, yo pueda mostrar que Cristo vive en mí y lo que yo hablo refleje gloria a tu nombre. Porque a veces digo cosas que digo, ya la regué, y las palabras que salen ya no las puede uno regresar. Dices, no debía haber dicho eso. ¿Cuántos reconocen que nos falta sabiduría? Todos los días. Y cuando no es con el cónyuge, es con el jefe o los hijos, o para administrar el tiempo, el dinero, tantas cosas. Continúo con el Proverbio capítulo 2, versículo 4. Otro sí condicional: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjese cómo el énfasis está en la búsqueda de esa sabiduría, y la compara esa búsqueda como quien busca plata, como quien busca tesoros. Si nos dijeran, aquí en este lugar, en este gran cuadro, está enterrado un gran tesoro, el que lo saque es suyo, híjole, no nos iban a alcanzar las palas y los picos para arrancar todo lo que hay aquí, ¿o no? Sabemos que hay hombres que aparentemente pudieran decir que son felices porque tienen dinero, salud, fuerza, y lo vemos y decimos, ¡ala, qué bonito, qué padre! Pero la verdad es que muchas veces muchos de ellos no son felices. De hecho, son hasta bastante infelices. El viernes como con mi consuegro. Mi consuegro es el profe Miguel, y ustedes saben que el profe Miguel hace unos días, hace un mes y fracción, perdió a su cónyuge de muchos años, a su esposa. Entonces le hemos invitado a casa los viernes para que vaya y coma con nosotros. Vive muy cerca, y estábamos platicando y empezamos a platicar de algunas personas de aquí de Córdoba, y decía él, ¿tú supiste de tal persona? Ah, sí, cómo no, una persona de aquí de Córdoba, el dueño de las farmacias de Dios, ¿se acuerdan? De apellido Delfín, se pegó un balazo.
¿Se acuerdan de aquella persona que... Y las farmacias de Dios tuvieron un tiempo, un auge en Córdoba hace muchos años, que eran una cosa extraordinaria. ¿Se acuerdan de este joven Mauricio Duc, que fue diputado de aquí de Córdoba, estudió en el Instituto Guadalupe con nosotros? Un joven de cierta posición social, de dinero. Yo le di clases a uno de sus hijos en el Oxford, tenían dinero, se pegó un balazo. El dueño de la Rosera de aquí de la avenida de la calle 21, dueño del Hotel Mocambo, dueño de otro hotel muy grande en Veracruz, se pegó un balazo. O sea, tú puedes ver a ciertas personas y decir, tienen prosperidad, aparentemente tienen tantas cosas, deben ser muy felices. Proverbios capítulo 3, versículo 13 dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Esos hombres que desafortunadamente tomaron una decisión errónea, bueno, han ido delante de Dios y han tenido que explicar, han tenido que exponer qué es lo que sucedió, y nadie puede juzgar porque nadie sabe por qué tomaron esas decisiones. Lo que sí sabemos es que sus familias han sufrido esa pérdida. Y lo que leemos aquí es que el hombre que haya esta sabiduría es bienaventurado. Algunas personas dicen que la palabra bienaventurado significa 1000 veces feliz. Entonces, encontrar esa sabiduría que vale mucho más. Dice el Proverbio capítulo 3, versículo 14: su ganancia es mejor que las ganancias de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Esa sabiduría, encontrarla, trae una felicidad que es mucho más que el tener el dinero y la plata del mundo. Es como cuando dijo Pablo: yo puedo estar contento cuando tengo y cuando no tengo. Es esa paz que Pablo tenía cuando estaba amarrado a un grillete en una cárcel y que sabía que al otro día su futuro era incierto, y cantaba. Y los demás lo escuchaban y decían: ¿cómo cantas en medio de esta situación? Es esa sabiduría de entender que pase lo que pase, Dios está contigo. No tenemos para pagar, no tenemos para esto, no tenemos para aquello, pero Dios está con nosotros y Él cubre todo lo demás. Hace referencia al oro, a la plata, que en el Medio Oriente es un emblema de prosperidad. Bueno, no nada más allá, digo, aquí no le dan, a mí dame una cubeta de oro y también pues prospero, ¿no? Digo, plata, ¿no? Pues prosperidad en cualquier parte del mundo, ¿no? Proverbios 3:15: más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar con ella. ¿Con qué? Con la sabiduría. Ahora la pregunta es: ¿lo crees? Y por favor, antes de contestarte a ti, porque si tú crees que la ganancia de la sabiduría es más preciosa que el oro, que la plata, que cualquier piedra preciosa, y si tu respuesta a la pregunta, ¿lo crees?, es sí, entonces pruébalo y dime qué estás haciendo para obtenerla. Porque si no estás haciendo nada para obtenerla, entonces son puras palabras de nuestra parte. Porque imagínate que estamos pasando por situaciones tan difíciles y tenemos la solución a nuestro alcance, en el sentido de que hay que buscarla, pero al final no lo haces, entonces no lo crees. No estás siendo sabio, o no la estamos buscando como deberíamos. Porque nuestra manera de vivir demuestra la sabiduría en nuestras vidas o la ausencia de ella en nosotros. Ahora es importante recalcar
que no se trata del libro de Proverbios como buenos consejos que alguien puede abrir y leer y decir, sí, voy a dejar de hacer esto, voy a empezar a hacer esto. No se trata de eso, porque no se trata del libro de Proverbios, se trata de Cristo y de vivir el libro de Proverbios a través de Cristo. De eso es de lo que se trata. Que no podemos vivir los principios si no es a través de Él. Y mira, dice la palabra en Proverbios 25:2 que Dios tiene el derecho de ocultar algunas cosas y el rey el de tratar de entenderlas. ¿Qué quiere decir eso? Que nos toca a ti y a mí escudriñar la palabra, buscar la sabiduría. Pues, ¿por qué? ¿Por qué hay que estarla buscando? Cuando a ti se te da una clase gratis, no la valoras. Pero cuando te dicen, te va a costar tanto, dices, ya va a empezar la clase, tengo que ir. Sí, no, pues ya pagué, tengo que hacerlo, porque le da cierto valor. Cuando es gratis, no. Porque lo que cuesta, le pones atención, lo valoras. Al hombre le tiene que costar buscar eso, sacar ese tesoro. ¿Vale la pena? Claro. Porque cuando encuentras ese tesoro, se te olvida todo el esfuerzo que hiciste. Se te olvida el cansancio y todo lo demás. Continúo en Proverbios 2. Ahora el versículo 5. Y ahora viene, primero fue la condición, ahora viene la consecuencia. Si esto, la consecuencia es entonces, y solamente entonces, si has hecho esto, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí vemos lo que significa el sí. Si hemos hecho todo lo anterior, entonces podremos entender el temor y hallar el conocimiento de Dios. Ahora, es importante resaltar que la sabiduría es dada a aquellos que la buscan. Y es una condición que si hacemos esto, Él nos la dará. Si clamamos, dice Proverbios, entonces nos dará lo que hemos buscado. Importante es mencionar la incredulidad y la presunción. La incredulidad es, yo no creo eso. Esas son cosas que les han lavado el coco y la gente piensa, yo no creo eso. Eso es incredulidad. Un pecado porque no crees. Pero otro pecado es la presunción, que es igual de peligroso. Porque aquí el punto es creer algo cuando Dios no necesariamente lo ha prometido. Sacas de contexto algunas palabras, sus promesas fuera de contexto, y crees que todo te va a salir bien, que no vas a sufrir, que tus finanzas van a estar bien, que entonces crees y entonces todo se va a arreglar, cuando no necesariamente tiene que ser así. Porque todo lo que tú presumes creer no se alinea a lo que dice la Escritura. Y entonces esa presunción puede llevar a pecar. Sí, Dios ha prometido darnos su sabiduría si la buscamos y si la pedimos. Y sí, pueden llegar las pruebas y puedes ir a buscar un pasaje y por alguna razón que estás pasando en tu vida y buscas y pasan los días y no hay claridad y empiezas a dudar. Entonces, ¿Dios realmente sí prometió hacer esto? Pero de repente tú presumes cosas que no son, porque crees cosas, distorsionas cosas, escuchaste y crees. No, hay que ir a verlo. No, es que si yo creo, entonces a mí me va a ir bien, a mí no me va a pasar nada malo. Pero a los hijos de Dios les va bien. ¿A los hijos de Dios les va bien? No siempre. ¿A los hijos de Dios no les pasa nada malo?
Pero sí entiende lo que le estoy diciendo. O sea, a veces asumimos cosas que no son, o sea, distorsionamos porque queremos sentir bien, bonito y, ay, no, tú ora y vas a ver cómo todo va a salir bien. ¿No es cierto? Eso no es cierto. No, tú ve a la iglesia y vas a ver cómo tu matrimonio se va a arreglar y tus hijos van a obedecer. Eso no es cierto. Tú ora y ayuna y vas a ver cómo el enfermo va a sanar. Eso no es cierto. No del todo. No del todo, porque eso no... Lo que sí debemos entender es que debemos perseverar. Pero hay un problema. Muchos de nosotros no estamos acostumbrados a la perseverancia. Muchos de nosotros desistimos. Escucha lo que le voy a decir. No todo lo que empieza bien termina bien. Puedes empezar orando bien. Usted ha orado por algo seguramente. Porque dice, Señor, yo quiero esto y yo estoy orando. ¿Y cuántos años lleva orando por algo? ¿Años? No, yo oré 2 veces y ya como vi que no, ya. ¿Años? No. La perseverancia es algo que necesitamos nosotros poner en práctica. Y el libro de Santiago nos habla mucho acerca de eso. Tiene un poco que ver con lo que estamos estudiando. Pero la verdad es que somos poco perseverantes en las cosas. Acompáñame al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 2 dice: hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Y este es uno de los versículos que dices, no, ¿cómo? A ver, espérame. ¿Cómo esperas que yo me alegre? Bueno, no te está diciendo que busques las dificultades. Tampoco te está diciendo que te alegres en sí porque tienes las dificultades. Te está diciendo que cuando te encuentres en ellas, no te deprimas. Que tengas la certeza de que hay alguien que está contigo y que en medio de esa prueba, Él tiene el control. Recuerden que cuando nosotros pasamos por dificultades y Dios nos permite salir avantes en ellas, no quiere decir que ya todo se resolvió. Se resolvió esa. ¿Quién tiene más de un hijo? Yo tengo 4. Y cuando uno de mis hijos tiene un problema, ahí estamos apoyándole en oración y al pendiente. Y ay, gracias a Dios, y ahí viene el otro. Oye, ahora me pasan, y ahí está el otro. O sea que 1, 2, 3, y luego regresas a él, y luego te vas al 4, y así estás toda la vida. El que tiene uno dice, bueno, pero de todos modos con uno es, ¿no? No quiere decir que cuando se acabe una situación ya se resolvió. Y tampoco quiere decir que, ay, tengo tantos problemas, yay, yupi, qué feliz soy. No es eso. Sino que en medio de cualquier problema que yo tenga, tengo la certeza de que hay alguien que está conmigo y que sirve de propósito para algo. Ahora, no me toca juzgar los problemas que tú tengas y decir, eso, tú sufres por eso. No, hombre, tú no sabes lo que son problemas. No podemos juzgar. Porque las personas pasamos por diferentes problemas y los vemos de diferentes ángulos y de diferentes formas. Porque lo que para ti puede ser algo muy sencillo, para mí puede ser, me estoy ahogando. Entonces debemos ser respetuosos y debemos ser humildes. Pero sí, lo que debemos entender todos es que debemos sentirnos dichosos en las pruebas. ¿Por qué? Bueno, Santiago 1 continúa en el versículo 3 diciendo: ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Está basado en lo que Dios dice. Es saber que esa prueba trae un propósito para hacernos como Cristo. Aún así no quiere decir que sea fácil. Pero nuestro gozo es saber que no vamos a pasar por esas situaciones sin un propósito. No es un evento al azar
que te sucede así, nada más porque sí. Es algo específico, diseñado, permitido por Dios para que tú crezcas, para que en medio de esa prueba tan difícil tú crezcas, madures y des fruto. Porque si no, entonces no sirvió de nada. Cuando pasas por una situación difícil y que duele y que dices, Dios mío, por favor, si tú no aprendes, si tú no maduras, si no, eso no te permite crecer y creer más en Él y confiar más en Él, entonces no sirvió de nada. Y a lo mejor tenga que venir otra para que puedas superar eso. ¿No te ha pasado de repente en tu vida que has como patinado en el mismo problema mucho tiempo y no lo logras superar? Decía alguien que conocemos algo que creo que es muy válido, que nuestros problemas cada año sean diferentes. Porque si estás viviendo los mismos problemas cada año, entonces no estás superando, no estás madurando. Ay, es que lo traigo atravesado. ¿Desde cuándo traes atravesada a esa persona? Ay, tiene 30 años. O sea, entonces no has superado, no has entendido que hay que perdonar. Y si no has perdonado, entonces no has entendido que entonces a ti se te han retenido el perdón de pecados. ¿Pero cómo? Pues eso dice la Escritura. Me acuerdo que una vez vino un hombre y me decía, es que estoy muy enojado con uno de mis hermanos, porque él me hizo eso y el otro, pero bueno, pues allá Dios que lo perdone, aquí está mi diezmo. Le dije, no traigas tu diezmo hasta que no perdones a tu hermano. ¿Cómo? Pues eso dice la Escritura. Entonces, no. O sea, porque no se trata de, yo vengo a la iglesia y yo me siento mejor. No. Obedezcamos. Pone a prueba nuestra fe. Nos entrena para caminar con Él. ¿Qué tiene que ver con la sabiduría? Todo. Tiene que ver todo. Porque ¿para qué pedimos sabiduría? Pues para vivir mejor. ¿Quieres vivir mejor? Sí. Bueno, entiende que van a venir pruebas. Y que esas pruebas sirven para madurar, nos hará más pacientes. El propósito es ser más como Cristo. Muchas veces muchas personas predican cosas como que prosperes económicamente, que físicamente estés bien, que todas las cosas te vayan bien, pero esas cosas no coinciden teológicamente con las Escrituras, porque el propósito es hacernos como Cristo. No es que tú te sientas mejor, no es que te vaya bien en la vida. No es para que tú tengas mejores cosas o tengas mejor empleo o más dinero. El otro día escuchaba a alguien que decía que Dios le dijo que hiciera junto de la iglesia una bodega muy grande porque le iban a llegar Ferraris y le iban a llegar coches y él iba a andar en esos carros y todo. Pero ¿dónde dice eso aquí? Dime, ¿dónde dice eso aquí? Porque el propósito de las pruebas no es esa. Es que crezcamos nosotros. Cuando vengan las pruebas de fuego, nos sirven para moldearnos, para ser más como Cristo. Ese es el propósito. Santiago 1:4 dice, ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. ¿Sabes para qué se te mete al fuego? ¿Para qué se mete al crisol? Para sacar las impurezas. Si usted sabe un poquito acerca de esto, usted sabe que todo metal tiene que entrar al fuego y el fuego hace que empiece a separarse las impurezas, lo que conocemos como la escoria. Yo vengo de una familia que uno de mis tíos, hermanos de mi madre, tenían una fundición y cada vez que fundían hierro, que fundían bronce o algo,
Siempre el horno era una cosa así impresionante. Estabas parado de aquí a donde está la puerta y se sentía el calor terrible. Y me acuerdo mucho que había un trabajador de mis tíos que le decían el diablo. Y le dije, tío, ¿por qué le dicen el diablo a este hombre? Dice, no es que sea malo, es que míralo. Y se acercaba ahí cerca del horno ahí, y él era el encargado de separar toda la escoria que salía del metal, todo lo contaminado, lo separaba, y entonces ya lo que vertían, lo que salía, el caldo, ya era puro. Para eso sirve, cuando Dios nos permite entrar a una situación difícil, es para que veas lo mucho que te hace falta perdonar, creer, qué sé yo. A todos nos mete en diversas situaciones. Santiago 1:5, si a alguno de ustedes, y aquí es donde hace el link, la conexión, le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Te falta sabiduría? Pídela. En cualquier momento, en cualquier circunstancia. Pero sobre todo en los momentos difíciles. Todas las personas que practican un deporte de contacto, un deporte ya sea box, kickboxing, karate o lo que sea, taekwondo, cuando se enfrentan a un oponente, llevan un plan. Ya lo estudiaron, ya sé por dónde le voy a entrar, qué sé yo. Pero dicen que cuando reciben el primer golpe del oponente, el plan es sobrevivir. Pues ya no sé cómo le voy a hacer, mi plan no va a funcionar porque no pensé que pegara tan duro, qué sé yo. Dice Julio César Chávez, usted sabe quién es Julio César Chávez, que una de sus peleas más difíciles fue contra, no recuerdo el apellido de este hombre, pero dice que pegaba como nunca a nadie le había pegado. Dice, yo ya no sabía qué hacer, dice, ya estábamos en el último round, ya lo último, dice, yo lo único que hice fue salir y darle con todo lo que yo tenía. A veces así es la vida. Tú planeas, tú dices, yo me voy a casar, voy a hacer esto, voy a tener a mis hijos, o dices, voy a terminar mi carrera, me voy a poner a trabajar, ajá. Pero la vida tiene muchas, y no salen las cosas como las planeamos. Y cuando las cosas no salen como planeamos, entonces de repente decimos, pues ya no se trata de ver, o ya se trata de sobrevivir, a ver cómo le voy a hacer. Y ahí es a donde decimos, Señor, dame sabiduría para llevar a cabo todo esto, porque no sé cómo hacerlo. Por eso la Escritura dice, si te falta sabiduría, pídesela a Dios. Y Dios te da su sabiduría en la Escritura, pero también Dios te permite tener y conocer personas como tus padres, a quienes puedes ir y decir, necesito un consejo porque no sé qué hacer. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Muchas veces decimos, no, yo a mi papá no le puedo decir, porque mi papá, si yo le digo, me va a decir, lo primero que me va a decir fue, te dije. Y decimos, no quiero escucharlo, no quiero eso. ¿Le ha pasado? ¿O es que cuentan que así pasa a veces? También Dios da su sabiduría a través de las personas ancianas. Y cuando hablo de ancianos, no estoy hablando de gente adulta en edad, aunque aplica también, porque la gente adulta piadosa de edad, como los abuelos, como las personas de edad, tienen experiencia en la vida. Pero hablo de ancianos de la iglesia, que son personas que tienen un tiempo en la Escritura, que te pueden dar un consejo. Otra persona que te puede dar un consejo es un pastor, alguien que conoce la Escritura y a quien puedes ir a hablar y decirle, tengo esta situación, ¿podrías aconsejarme? Pero ojo, porque hay personas que buscan un consejo, pero el consejo que buscan está disfrazado, porque lo que quieren es escuchar lo que ellos ya tomaron una decisión. Me acuerdo mucho de una mujer que llegó y me dijo, oye, fíjate que tengo que pasar una situación y necesito un consejo. Y que sí, dime. Me empezó a platicar y todo, pero lo que ella me platicaba, ella ya había tomado la decisión. Y yo me quedé viendo y le dije, pero tú ya tomaste la decisión, ¿qué estás buscando? ¿Qué consejo quieres? Y tú lo que quieres es que te dé yo el banderazo ese de decir, sí, ve y hazlo.
Y muchas veces así somos. Buscamos el consejo de alguien, es ese, quiero escuchar que me diga que sí está bien lo que voy a hacer. Y cuando no lo escuchan, van con otro. Y cuando no lo escuchan, van con otro. Hasta que alguien les diga, y queden satisfechos. Eso no es buscar sabiduría. Porque a veces Dios te va a decir las cosas y ¿sabes qué? Va a ser peor. Porque no te va a gustar lo que te va a decir. Y va a doler más. Algo que tenemos que entender es que cuando Dios dice ahí en ahí en Santiago 1:5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que Dios, cuando nos da las cosas, nos las da con agrado. Es que es generoso y no es como nosotros. Porque si Dios fuera como nosotros, o sea, si Dios fuera, ¿para qué vienes otra vez si ya te dije? No, pues olvídate. Porque cuántas veces Dios nos ha dicho, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, y ahí vamos. Pero Dios es generoso, nos los da con agrado. Dios es un Dios de amor. Santiago 1:6 dice, pero debe pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. El que duda es como una ola del mar, que el viento se lleva de un lado a otro. Así que si pides, debes tener cuidado con la actitud, comenzando con una oración sincera y esperando en Dios. No seamos como las personas que oran y después de 5 minutos dicen, pues no me contesta, yo voy a hacer lo que yo creo que es correcto. No, así no es, así no funciona. De veras, no funciona así. ¿Vas a cambiar de trabajo? ¿Vas a irte a otra ciudad? ¿Vas a cambiarte de iglesia? ¿Vas a casarte? ¿Vas a tomar una decisión por alguna carrera o una decisión importante? Empieza a orar. Empieza a pedirle a Dios que te dé la sabiduría y la guianza para hacer las cosas que tienes que hacer de acuerdo a lo que Él ya ve. Porque la Escritura dice que Dios ya vio el final desde el principio. Él ya sabe lo que va a suceder. Tú no, yo no, pero Él sí. Entonces, cuando venga una decisión importante, ora antes. Y confía en el Señor, que Él te guíe, que Él abra las puertas, que Él te lleve, que Él cierre las puertas que no están correctas. Pero debes persistir en la oración. Lucas 18:1. Entonces Jesús le contó una historia para enseñarles que siempre deben orar y nunca perder la esperanza. Les dijo, en un pueblo había un juez que no tenía temor de Dios y tampoco le importaba lo que pensaran los demás. En ese pueblo había también una viuda. Ella le insistía al juez y le decía, hay un hombre que me está haciendo daño, pido justicia. Por un tiempo el juez no quiso ayudarla, pero después se dijo a sí mismo, aunque no temo a Dios y tampoco me importa lo que piensen los demás, ayudaré a esta viuda. Si no lo hago, me seguirá molestando y me hará la vida insoportable. Versículo 6, entonces el Señor dijo, fíjense en lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él de día y de noche? ¿Se demorará en responderles? Les aseguro que Dios hará justicia rápidamente para defenderlos. Pero cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿encontrará aquí gente que crea en Él? O sea, si un juez siendo malo puede reflexionar y decir, sí, le voy a ayudar para que no esté molestando, ¿cuánto más un Dios que nos ama? Si clamamos a Él, si lo buscamos en oración, si perseveramos en oración. Mateo 7:7, el Señor Jesús otra vez, no se cansen de pedir y Dios les dará, sigan buscando y encontrarán, llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Busca la sabiduría de Dios como cuando se te pierde el celular. ¿Se te ha perdido el celular alguna vez? No paras hasta que lo encuentras, ¿cierto? Dices, no sé dónde lo dejé, ay, no, ¿dónde lo dejé? Oye, pero ya vamos a comer. No, espérenme, tengo que encontrarlo. ¿Dónde lo dejé? ¿Dónde fue? Ay, a ver, ¿dónde está? Así, de esa misma forma, con esa misma ansiedad, con ese mismo que hasta nos da así busquemos la sabiduría de Dios hasta que la encontremos.
Toca hasta que se te abra, porque todo el que pide recibe, y el que busca encontrará, y el que llama a la puerta se le abrirá. Lucas 11:9. Entonces yo les digo, no se cansen de pedir, y Dios les dirá, sigan buscando y encontrarán, llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama a la puerta, ¿qué? Se le abrirá. Pero no es, y te esperas. Cuando a ti te urge algo, y perdóneme que ponga este ejemplo, pero si solamente hay un sanitario en la casa y alguien lo está usando y tú tienes que ir, híjole, ¿ya? ¿O no? Perdón, es de risa, pero es verdad, ¿cierto? O sea, decimos, híjole, así es. Dios ha mostrado que Él es fiel en su palabra, nos ha dado una promesa directa, nos da sabiduría, y nos toca a nosotros pedir y buscar el consejo y orar y pedirle al Señor. Y como te dije hace un rato, a veces Dios no va a aliviar el dolor, sino que causará más dolor lo que Él te va a decir. No quitará los problemas, sino que los va a aumentar. Como cuando tienes que tomar una decisión correcta entre hombres malvados, como por ejemplo Daniel. Cuando dijeron, no ores, y Daniel dijo, pues yo voy a orar. Pues al foso. O sea, a veces las cosas que Dios permite y nos muestra van a traer todavía un poco más, pero la certeza es que si Él lo permite es con un propósito. Así que cuando venga el problema, acuérdate siempre de esto: cuando venga el problema y toque a tu puerta, asegúrate que quien abra la puerta sea tu fe, para que sea lo que sea el problema, tú estés seguro y confiado. Voy a terminar leyendo el Salmo 1. Afortunado el que no sigue el consejo de los perversos, ni el ejemplo de los pecadores, ni se une con los que andan burlándose de todo. Al contrario, le gusta la enseñanza del Señor y la estudia día y noche. Será tan fuerte como un árbol plantado junto a corrientes de agua fresca, que da su fruto en el momento adecuado, y al que nunca se le caen las hojas. Le irá bien en todo lo que haga. En cambio, pasa distinto con los perversos. Ellos son como paja que el viento se lleva lejos. Por eso, los perversos siempre serán declarados culpables, y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. El Señor sabe guiar por buen camino a los justos, pero los perversos se desvían y se pierden. El Señor, cuando tú lo buscas, cuando tú pides su sabiduría, Él te dice, es por acá. Ay, pero voy a pasar por esos problemas. Sí, pero yo voy a estar contigo. ¿Te va a doler? Sí, pero no te voy a dejar. Al final, todo va a estar bien. El problema es que nosotros queremos, como lo he dicho muchas veces, abrazar al Salvador, pero no queremos al Señor, porque el Señor nos va a decir, nos va a exigir, nos va a... No, yo quiero prosperar, yo quiero que me vaya bien, yo quiero que mi negocio tenga éxito, que mis hijos quiero tener salud. O sea, todos quieren eso, sí, pero nadie quiere pagar el precio. ¿Cuál es pagar el precio? Obedecer. El mismo Cristo tuvo que pasar la experiencia de la obediencia, y dice la Escritura, la obediencia de cruz, que es la muerte. Él dijo, si puedes pasar de mí esta copa, que se haga, pero si no, que se haga tu voluntad. Y se hizo la voluntad de Dios Padre, y Él fue a la cruz y murió. Así que, para entender lo que hemos dicho, pidamos sabiduría para salir de las pruebas, o pidamos sabiduría para pasar por las pruebas y ser cada vez más como Cristo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, que nos enseña que el vivir en Cristo es una gran diferencia que vivir sin Él. Señor, yo quiero pedirte, Padre, por mis hermanos en Cristo que escuchan
para que cada uno de nosotros podamos recibir de parte tuya esa sabiduría de entender y atesorar tu palabra. Padre, nos hace falta tanto tu sabiduría para hablar, para conducirnos, para reaccionar cuando estamos ante una situación. Por favor, ayúdanos. Permítenos crecer y madurar. Permítenos, Señor, convertirnos en personas que cada vez nos parecemos más a Cristo. Ayúdanos a ser distintos, a ser diferentes. Cautiva nuestro corazón de tal forma que cuando una prueba venga a nuestra vida, nos alegremos en el saber, en el conocimiento de que esa prueba ha sido enviada, ha sido permitida en nuestra vida para hacernos crecer. Porque tú estás con nosotros. Muchas gracias, porque sabemos que no estamos solos. Podemos confiar en ti, Señor, y en tu bondad.